Elegir el hospital donde vas a traer al mundo a tu bebé es algo muy importante, más bien determinante en el resultado que podemos obtener del parto. Y es que, como ya debes saber, por desgracia no en todos los centros se trabaja con la misma filosofía de acompañamiento al parto y por tanto no tenemos siempre las mismas oportunidades a pesar de que nuestras condiciones pues sean semejantes. Así que en el vídeo de hoy quiero que veamos un poquito este tema. No esperes un ranking de hospitales, ¿no?, donde sí es mejor dar a luz o no, porque no me parece una forma muy adecuada enfocarlo así, ya que cada una vamos a tener nuestra situación personal, vamos a estar ubicadas, ¿no?, pues en un lugar u otro, y por lo tanto lo que quiero enseñarte en el vídeo de hoy es a saber qué preguntar, qué información es importante que tengas para saber si ese centro que te estás planteando para ir a dar a luz es adecuado o no según tus preferencias de cara al parto. Para sentirte segura durante el embarazo y sobre todo llegado el momento del parto es importante que elijas un hospital que se adecue al máximo con tus deseos. Tú primero tienes que plantearte, ¿no?, pues qué tipo de parto quieres, cómo te esperas que sea ese día y luego ver si ese hospital te puede ofrecer lo que tú te estás imaginando o no. Por ejemplo, a grosso modo, si tú te planteas tener un parto natural en una bañera, pues sería interesante, ¿no?, que viésemos que ese hospital pues trabaja con parto natural, tiene protocolos de parto respetado, tiene bañera en sus instalaciones, tiene profesional matronas formadas en parto en el agua, ¿no? Y todo esto lo que nos haría es estar súper tranquilas si hemos elegido pues un lugar que se alinea totalmente con estas preferencias que tenemos de cara al parto. Así que bueno, entremos un poquito ya más en materia y vamos a ver qué preguntas te recomiendo hacer y qué necesitas tener en cuenta para elegir correctamente el lugar donde vas a ir a dar a luz. El primero de todos los puntos que quiero que conozcas es el porcentaje de cesáreas. ¿Por qué es esto importante? Pues bien, porque la Organización Mundial de la Salud ya hace muchos años que recomienda que los hospitales no deben pasar el 15% de cesáreas, es decir, de todo ese volumen de partos, ¿no?, que atiende el hospital, no debería ser más de un 15% cesáreas. Lo que nos indican porcentajes mayores a esta cifra es que es posible que estemos ante un intervencionismo innecesario, porque se ha visto que porcentajes por encima de este no mejoran los resultados maternos ni neonatales, con lo cual es una captura que podemos hacer con este porcentaje que nos puede indicar a grosso modo pues qué tipo de atención se ofrece en ese centro. En España hay hospitales con más de un 30% de cesáreas, eso es una barbaridad, con lo cual alerta con estos puntos porque sí que es un reflejo muy claro de la filosofía de trabajo del centro. Es posible que nos faciliten esta información, a veces nos podemos encontrar con cierta reticencia, en la memoria de los hospitales suele estar esta información y si no, os dejo aquí en el enlace en la descripción un estudio que se ha realizado recientemente donde vais a encontrar incluidos todos los hospitales de España en un estudio donde se habla precisamente de cesáreas. Se incluyen tanto hospitales públicos y privados y en este tema sí que veréis que los hospitales privados suelen tener un porcentaje algo superior a los hospitales públicos en cuanto a la tasa de cesáreas se refiere. Otro tema que es importante conocer es ese porcentaje de partos fisiológicos, es decir, de partos que han transcurrido sin necesidad de ninguna intervención, ni oxitocina, ni analgesia epidural, nada, es decir, ese porcentaje de partos naturales. Esto también nos va a ayudar muchísimo a conocer pues cuántos, ¿no?, se abordan en ese centro de partos naturales, sobre todo si eso es el parto que deseamos tener, y nos va también a orientar mucho sobre el tipo de atención. En esta pregunta también tenemos que englobar, ¿no?, dentro de esto pues si tienen un protocolo de parto respetado, si tienen matronas que hagan one-to-one care, es decir, ¿no?, si yo tengo una matrona exclusiva para mí durante el trabajo de parto, lo cual va a aumentar mis posibilidades de tener un parto natural. Preguntar en este sentido también pues por las instalaciones que tienen, ¿no?, para poder llegar a ese parto natural, etcétera. En este sentido, el tercer punto que creo que es muy importante es que sepas qué recursos te ofrecen para la gestión del dolor en el parto. Ya sabemos que en prácticamente todos los hospitales, excepto pues si ya hablamos de casas de nacimiento, centros de parto, vamos a poder optar por una analgesia epidural. No en todos por una walk-in epidural, que también sería una pregunta interesante a hacer, pero lo que nos interesa aparte de esto es saber qué otros recursos me pueden ofrecer. ¿Tienen bañera para hacer hidroterapia? ¿Tienen duchas en los paritorios? Se nos facilita una fitball, calor seco, aromaterapia, se pueden regular las luces, se pueden tener partos con libertad de posición. Conocer todas estas herramientas que me pueden dar también me va a dar un gran reflejo de la experiencia que tienen trabajando con estos. Si yo me encuentro en un hospital donde me ofrecen todo este abanico de recursos, está claro que están por la labor. Si por contra no hay nada más que una cama, una pelota
y poco más, pues es verdad que podemos plantearnos que ahí la atención va a ser mucho más limitada en cuanto al abanico de posibilidades para tener un parto natural o un parto de baja intervención. Independientemente de si vas a dar a luz en un hospital público y privado, creo que este punto también es importante y es conocer el papel que va a tener la matrona en el parto. A veces cuando vamos por privado tenemos muy metido en la cabeza que va a ser nuestro ginecólogo, ¿no? El que nos ha llevado ese control del embarazo, el que nos va a atender en el momento del parto, pero es importante saber, yo que realizo guardias en clínicas privadas, ¿no? Y en casi todas funciona así, el ginecólogo va a llegar en la última etapa del parto. Con lo cual, cuando tú llegues con tu maleta al hospital porque estás de parto, la que te va a coger va a ser, independientemente de hospital público o privado, una matrona, con la que vas a pasar todo ese proceso de dilatación, con lo cual es importante conocer pues cuántas matronas consta ese centro, qué turnos realizan, qué pasa, ¿no? Pues si yo llego de parto, voy a tener sí o no una matrona conmigo individualmente o esa matrona va a tener que atender 5 partos más. Es interesante conocer también pues ese rol que va a tener la matrona en el centro en el que vamos a elegir para dar a luz. Se me olvidaba comentaros también, interesante saber si va a ser la matrona la persona que va a atender el parto o va a ser un ginecólogo. Esto es importante que tengamos claro que la persona indicada para atender un parto fisiológico, un parto que evoluciona sin riesgos y de forma normal, es la matrona. Si ya surge alguna complicación o tenemos, ¿no?, alguna situación algo más compleja o que requiere de intervención, entonces ahí sí sería ideal contar pues con un ginecólogo. Algo que queremos evitar en el parto y que para ello tengo una clase gratuita que te dejo enlazado aquí arriba es a cómo evitar intervenciones innecesarias en nuestro parto. Y por ello en este punto es importante conocer qué porcentaje de intervenciones tiene ese hospital, qué porcentaje de episiotomías realiza. ¿Realiza episiotomías por rutina o bajo qué ítems realiza una episiotomía? ¿Cómo es su protocolo, por ejemplo, de inducción? ¿Realiza inducciones por gestación cronológica prolongada? ¿A qué fecha de finalizar la gestación? Conocer un poquito esas intervenciones que nos podemos encontrar en el parto, cómo se realizan o cómo se plantean en el centro. En este sentido, partos instrumentados también. ¿Qué porcentaje tienen de partos instrumentados? ¿Qué tipo de monitorización me ofrecen? ¿Me permiten hacer monitorización intermitente? ¿Es continua? ¿Tienen monitores inalámbricos? ¿No los tienen? Todo esto nos va a dar datos muy interesantes para tener en cuenta a la hora de elegir. Este sexto punto del que te quiero hablar ahora es uno de mis favoritos y es algo que recalco muchísimo, sobre todo con las mamás que ya están en la preparación al parto conmigo, porque una vez ya nos acercamos, ¿no?, a ese tercer trimestre, estamos en tercer trimestre, se va acercando a la fecha de parto, es muy interesante tener presente qué protocolos maneja ese hospital. Idealmente los tendríamos que haber conocido antes, pero es importante que nosotras sepamos qué espera, ¿no?, nuestro hospital o qué desea ante una rotura de la bolsa, ante una inducción por gestación cronológicamente prolongada. Tenemos que saber ese centro, si me va a dejar en evolución espontánea, si por ejemplo si yo rompo la bolsa plantean una inducción directa. Todo esto también nos va a hacer ver si la atención está actualizada, ¿no?, y se pretende tener un respeto por la fisiología o no. Otro tema que yo no me olvidaría de la lista es el tema acompañantes. Es verdad que ya prácticamente, ¿no?, en todos los centros, diría yo, se permite un acompañante en sala de partos, pero es verdad que hay centros que permiten más. Es interesante saberlo porque a veces hay familias que quieren estar más acompañadas, y aquí lo que sí que es muy interesante recalcar es saber si el acompañante puede entrar en la cesárea o no. La realidad es que no hay un motivo por el cual un acompañante no pueda estar contigo durante una cesárea, con lo cual es importante preguntar y saber si cuando vamos a estar en la cesárea nuestro acompañante va a poder estar con nosotras o no. Este punto me lleva ya a hablarte del siguiente, que es el tema de la cesárea. Aparte de saber si va a poder estar el acompañante o no, estaría muy bien saber si tienen un protocolo de cesárea humanizada. La cesárea humanizada es aquella que van a permitir a mi acompañante, van a permitir hacer piel con el recién nacido en el propio quirófano, se va a permitir hacer un pinzamiento tardío, se va a cuidar el entorno en el momento de la cesárea para hacerlo, ¿no?, lo más fisiológico posible dentro de la intervención quirúrgica. Y esto es interesante saber si ese hospital consta, porque es verdad que aunque en algunos casos sí va a ser una cesárea programada y vamos a saber que vamos a esa situación, en otros casos nos la podemos encontrar en el transcurso del parto, y es muy frustrante ver que de golpe, ¿no?, todo este proyecto que teníamos pues pasa a estar sin acompañante, sin piel con piel, sin pinzamiento tardío, con lo cual muy importante protocolo de cesárea
cesárea humanizada. Ya para ir acabando con los puntos importantes, dos más. Tema de pinzamiento tardío que ha salido ahora mencionado en el tema de la cesárea. Si el hospital tiene un trato respetuoso con el recién nacido, lo ideal es hacer un pinzamiento tardío u óptimo del cordón umbilical. Al final de este vídeo te dejaré un vídeo completo sobre ello por si todavía no lo has visto te puedas informar bien. Es importante tener este punto en cuenta porque ya hemos visto los múltiples beneficios que tiene que la sangre del cordón vuelva al cuerpo del bebé. En este sentido, también importante para cuidados del recién nacido y el último punto a preguntar es pues el tema del piel con piel ininterrumpido, que se puedan retrasar esas primeras curas para no interrumpir ese piel con piel. También, por ejemplo, ver si nos dan alternativas para la administración de la vitamina K, de la eritromicina, etcétera. Así que sobre todo, preguntar todos estos puntos que hemos hablado para ver si nos cuadra la atención que nos van a ofrecer en ese centro. Elegir el hospital donde vas a dar a luz es una decisión que debes tomar súper informada y sin precipitarte. Así que cualquier duda te leo en comentarios, espero que te resulte súper útil este vídeo, espero que le des por ello un gran like, que te quedes suscrita al canal porque cada semana te voy a traer nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente.